La noche del 26 de enero de 2002 a Marta Orue le quitaron la vida de 8 puñaladas. Fue además estrangulada y descuartizada con un cuchillo de cocina. Ya en la mañana del 27 de enero, un llamado interrumpió la tranquilidad de la comisaría 13 metropolitana. Alguien encontró una bolsa de basura negra tirada al costado de un motel y lo que llamaba la atención era que de la bolsa salía sangre. Esta era solo la primera de las tantas bolsas que se encontrarían más tarde ese día con el resto de su cuerpo. Su torso, su cabeza, brazos y piernas fueron esparcidos por varias calles de Asunción y de la ciudad de Lambaré y era momento de encontrar al culpable. Hoy vamos a hablar de este caso que tomó lugar en Paraguay y de los motivos que llevaron a la persona que acabó con Marta de hacerlo de esta manera tan cruel y despiadada. Además es un caso que lo recuerdo vivamente porque una amiga mía vivía enfrente donde se encontró una de las partes. Un caso que además involucraba a un profesor de la Universidad Autónoma de Asunción, que es donde yo también estudié la carrera de comunicación. Antes de empezar con este caso, les recuerdo que todos los videos ahora están en formato podcast. Podés escuchar todos los episodios en tu plataforma favorita, como por ejemplo en Spotify, Apple Podcasts o la que más te guste. Podés buscar mi nombre Polando, suscribirte a mi canal de podcast o ingresar a través de los enlaces que te dejo en la descripción. Tampoco te olvides de suscribirte a este canal, apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones de videos nuevos y como siempre digo, un like tuyo ayuda muchísimo. Ahora sí, este es el caso del descuartizador de Sajonia. Una patrulla de policía llegó al lugar donde esta persona dijo encontrar una bolsa de basura bastante sospechosa y confirmaron lo que pensaban. El horror había llegado a Asunción. Un torso de mujer se encontraba dentro. Como solo fue una parte la que encontraron, la policía se puso en alerta y más oficiales empezaron a recorrer las calles de la ciudad, buscando las partes del cuerpo que aún faltaban de Marta. Cerca del mediodía, entre las calles Parapití y República de Colombia, apareció otra bolsa parecida a la anterior. Abrieron la bolsa y encontraron una cabeza de mujer. El horror creció, al igual que la alerta de la policía, y un poco más tarde, en Mandubirá y Montevideo, encontraron otra bolsa muy similar a las anteriores. Dentro escondieron 2 brazos. Por último, y ese mismo día, encontraron la última de las bolsas, esta vez en 24 Proyectada y Félix Bogado. Allí, la bolsa contenía 2 piernas. Con todas las piezas humanas encontradas ya en la morgue judicial, los forenses hallaron un dato que ya se sospechaba. Todos los miembros encontrados pertenecían a una misma mujer. El hallazgo se convirtió en un horror para toda la sociedad, que hasta ese momento no había vivido nada igual en todo Paraguay. La policía se movilizó como nunca. Los agentes tenían que saber quién era esa mujer para así poder hallar al asesino. El descubrimiento que fue clave para identificarla fue que cerca de las bolsas con los restos humanos, la Policía Nacional encontró una cartera en la vía pública. Dentro había objetos personales que pertenecían a Marta Orue. Marta era una chica de 24 años que llegó a Asunción desde San Ignacio Misiones con el fin de estudiar en la capital. Cuando contactaron a los familiares y amigos de Marta, estos dieron varios datos. El de una amiga de Marta fue muy importante porque ella brindó un nombre, Hugo Ramírez. Esta persona comenzó a sonar con fuerza en los oídos de los investigadores. Esta persona era el economista catedrático y además vicerrector en la Universidad Autónoma de Asunción, universidad a la que iba Marta a estudiar ciencias contables y, como mencioné, la universidad que yo también asistía. Pero eso no fue todo lo que descubrieron. Al parecer, Marta y Hugo llevaban una relación amorosa de ya más de 1 año y medio. Este descubrimiento cambiaba las cosas. Marta había tenido una relación con Hugo, pero no era algo que todos sabían, sino que más bien era una relación oculta. Para ese enero de 2002, tanto Marta como Hugo tenían cada uno otra relación y ya habían terminado su romance porque a Marta no le parecía estar con alguien que ya estaba en pareja. Un nombre nuevo se sumaba entonces a la lista de gente que iba a ser entrevistada. Debían investigar también a Ronald, la última pareja de Marta.
Pero los investigadores no tardaron en volver a investigar a Hugo, el profesor, porque la amiga de la víctima les había dicho que, según la propia Marta, estaba siendo víctima de violencia física y psicológica por parte de este hombre. La misma noche en la que los restos humanos fueron encontrados y se identificó a la víctima, la Policía Nacional allanó la casa de Hugo Ramírez. En un primer momento todo parecía estar dentro de lo normal. Sin embargo, descubrieron algunas cosas que no terminaban de encajar. Había indicios de que algo iba mal, y esos indicios se intensificaron conforme la revisión de los investigadores se iba llevando a cabo. Extrañamente, no estaba solo su auto en su vivienda, sino que había un vehículo más, uno que le habían prestado. En ese se encontraron pelos y manchas de sangre, y en su propio auto se encontró una carta escrita un día antes del asesinato de Marta. La misma fue redactada por una joven que también mantenía una relación con Ramírez. En esta, la joven se despedía del docente, mostrando su desaprobación porque mantenía una relación simultánea con Marta. Hugo llegó a su casa cuando se estaba llevando a cabo el allanamiento. Lo hizo acompañado de otra joven y los investigadores pudieron comprobar que él se encontraba en estado de ebriedad. Mientras fue interrogado, Hugo dijo que hacía varios días que no sabía nada de Marta y que la noche del crimen la había pasado con su novia, Norma, quien corroboraba esta versión. Sin embargo, los pelos y la sangre en el auto prestado y la carta en el suyo fueron evidencias suficientes para arrestar a Ramírez. Mientras dio su declaración, Ramírez dejó entrever que se habían apresurado al asumirlo como el autor del crimen. Argumentó nuevamente que en el momento del crimen él se encontraba con otra mujer y aseguró que por haber mantenido una larga relación con la víctima, conocía muchas cosas que los investigadores y la fiscalía habían pasado por alto. Él se ofreció a ayudarlos para encontrar al verdadero responsable del crimen. Les dijo que el 23 de enero, por ejemplo, Marta había recibido 22 llamadas telefónicas, todas de un mismo número, y nadie había investigado eso. No lo había hecho el Ministerio Público ni ninguno de los interesados. Era algo extraño, algo muy notable, y Ramírez sabía esto. Los investigadores se preguntaron si en realidad lo que decía era verdad o si solo estaba intentando ganar tiempo y despistarlos. Hugo Ramírez era una persona inteligente y podía estar pasando cualquiera de ambas cosas. Como les mencioné antes, también decidieron investigar al novio de Marta, llamado Ronald. Pero Ronald habló con Marta la noche del crimen y le dijo que estaría en San Bernardino con unos amigos. La amiga que dio los primeros datos insistió también diciendo que a pesar de que estaba con Ronald, Hugo no dejaba de molestar a Marta, la amenazaba constantemente, le decía que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Los investigadores armaron las piezas del rompecabezas y terminaron llegando a la verdad. Las pruebas eran cada vez más contundentes y con una revisión exhaustiva de los lugares en los que habían sucedido los hechos, pudieron terminar por develar la verdadera historia del asesinato de Marta. Antes de continuar con este caso, no se olviden que ahora pueden ver los videos antes de ser publicados y sin comerciales por solo 99 centavos de dólar al mes. Con esto tenés este beneficio, además de los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Volviendo a los primeros indicios, los investigadores habían sospechado de Ramírez desde el comienzo. Había muchas cosas que no cerraban. Además de las que ya mencionamos, encontraron en su casa unas bolsas negras muy similares a las que se habían usado para esconder y esparcir por la ciudad los restos de Marta. Una revisión en el baño con luminol había revelado restos de sangre que a la brevedad fueron analizados y dieron como resultado que eran del mismo grupo y factor que Marta. Las mismas manchas se encontraban en el auto que le habían prestado y obviamente esas manchas también pertenecían a Marta. No había muchas más conexiones por hacer y la lista de sospechosos se reducía solo
a una persona, a él. La última noche de Marta, Hugo Ramírez llegó a su departamento y estaba actuando de la manera más amable posible. Y esto decía mucho porque él normalmente no actuaba de esa manera. Incluso le dijo a Marta que respetaba su decisión de terminar la relación. Por eso, y a modo de despedida, quería él que tuvieran una última cena. Marta le dijo que sí, terminar bien luego de tanto tiempo juntos parecía lo más razonable para ella. Entonces acompañó al profesor a su casa, ubicada en Lambaré, sobre las calles Villarrica y Bernardino Caballero, en el barrio Kennedy. Una vez allí todo siguió en la misma onda relajada y amigable. Hugo le preparó una cena y tomaron algo. En esos momentos, él le dijo que iba a corregir algunos exámenes y que quería que lo acompañara. Ella quería acompañarlo, pero necesitaba un baño para relajarse, así que, como tantas otras veces, fue hasta el baño y se metió en la bañera encendiendo el hidromasaje. Fue allí donde Hugo se mostró cómo realmente se sentía y la atacó. Fue tal su ferocidad que Marta ni siquiera pudo gritar. Cuando los vecinos fueron interrogados, nadie había escuchado nada. Sin embargo, sí había un dato curioso. Algunos mencionaron que Hugo tuvo esa noche un comportamiento muy extraño. Salió muchas veces al balcón, una y otra vez, como si estuviera mirando algo, como si estuviese analizando una situación que estaba sucediendo afuera. Atando cabos, los investigadores se dieron cuenta que este comportamiento no era otro que el de corroborar si alguien había visto u oído algo. Una vez que Marta ya estaba sin vida, ideó un plan para deshacerse del cuerpo. Cortó en pedazos el cadáver y llamó a su sobrino, que vivía cerca de su casa, para pedirle prestado el auto. Obviamente su sobrino accedió, no tenía idea de lo que tramaba su tío. Hugo puso las partes del cuerpo en bolsas negras y después las cargó en el auto. Más tarde comenzó el recorrido. Fue dejando las bolsas en los lugares en los que después los encontró la policía. Al terminar de dejar cada una de las bolsas, pensó que necesitaba una coartada, así que se encontró con su novia, Norma Osorio, y juntos fueron a la casa de Ramírez. Era ya la madrugada del domingo, aproximadamente las 4 de la mañana. Una vez en la casa de Ramírez, durmieron juntos y a la mañana siguiente almorzaron. Hugo lo hizo como si no hubiera pasado nada. Fue a la vuelta de ese almuerzo cuando llegó otra vez a su casa, alcoholizado, junto a Norma, y se encontró con la policía. En ese mismo momento, Hugo Ramírez fue arrestado y ya quedaría detenido porque las pruebas en su contra eran cada vez más abrumadoras. Cuando Ramírez declaró ante la fiscalía, dijo que la había matado para evitar que Marta se casara con otra persona. Pero algunos días más tarde dijo que no podía recordar nada relacionado con el día del crimen. Un hallazgo contundente fue una cinta de video que encontraron los investigadores en el departamento de Marta. En ella, la joven aparecía diciendo que estaba realizando esa filmación porque no podía dormir. Sentía mucho miedo porque Ramírez se estaba volviendo cada vez más violento y más extraño. Sus propias palabras en la grabación decían: «Debo pisar fuerte, hablar sin miedo. Mi mente está en blanco, está muerta y necesito estar viva». Al investigar un poco más, la policía descubrió que Hugo Ramírez contaba con antecedentes graves de acoso y chantajes sexuales, con los que había hostigado a varias mujeres estudiantes de diferentes universidades. En todos los casos, las estudiantes decidieron ceder por temor a tener problemas en los exámenes de las cátedras de Ramírez. Así, su situación de profesor reconocido lo ayudó a mantener la impunidad y continuar aprovechándose de su situación de privilegio. También se supo que ayudaba económicamente a Marta con los gastos universitarios. Un psiquiatra forense del Poder Judicial dijo que algo notable del estado mental de Hugo era que mantenía una neutralidad afectiva. En otras palabras, todo lo horrible que hizo para él no tenía ningún tipo de impacto en su persona. No sentía lástima por lo que hizo, ni empatía, y no se lamentó en absoluto. Se podía decir que tenía rasgos narcisistas.
Se veía con una profunda admiración y se creía omnipotente. Estaba claro que Hugo Ramírez actuaba con total impunidad, ya que nadie podía sospechar de él. Estaba muy lejos de poseer el perfil de un asesino. Llevaba una vida ordenada, era un profesional muy reconocido y exitoso. Se desenvolvía con total normalidad en el ámbito social. Sin embargo, todo esto era una farsa que ocultaba su otra cara, un lado oscuro, perverso, que atentó contra la vida y la salud de muchas estudiantes y se cobró la vida de Marta. A través de la manipulación, el engaño y la frialdad emocional, características de los psicópatas, Ramírez hizo dudar a más de uno sobre su culpabilidad. Se discutió mucho entre jueces sobre la pena que le iban a dar a Hugo. Primero se quiso fijar una de 24 años, luego se habló de darle solo 21. Hugo Ramírez fue imputado por el homicidio de Marta Orué. El proceso judicial fue muy breve debido a que había muchas pruebas muy sólidas que demostraban que él era el único autor del hecho. Por eso, el 10 de diciembre de 2002 fue condenado a 21 años de cárcel. Una primera controversia surgió por esta condena. Para muchos resultaba poca comparada con el accionar nefasto de Ramírez. Muchos opinaban que la sentencia tenía que ser más elevada. Sin embargo, esto iba a ser solo el comienzo. Ramírez estuvo recluido en el pabellón Libertad de Tacumbú hasta el año 2016. En ese momento, fue beneficiado con la libertad condicional, cumpliendo solamente 14 años de la condena que se había fijado en 21. Un golpe durísimo para la familia de Marta y para toda la sociedad de Paraguay. Hugo Ramírez quedó en libertad habiendo cumplido solo 14 años de su condena. Estando en la cárcel, Hugo se graduó como especialista en matemáticas. El 27 de abril de 2016, irónicamente el día en el que el presidente de ese momento de Paraguay llamado Horacio Cartes había promulgado la ley de protección integral para mujeres contra toda forma de violencia, Hugo Ramírez dejaba la cárcel como si todo fuera una broma de muy mal gusto. Al salir de prisión, la prensa lo esperaba, quería la palabra del asesino. Él, en un comienzo, se negó a hablar, pero finalmente, ya en la calle, Ramírez dijo: voy a honrar esta libertad, que es lo más preciado en la vida, voy a descansar por ahora, disfrutar de la familia. También accedió a responder un par de preguntas y dijo que él pidió disculpas por su error, que fueron 14 años de encierro y que dentro del penal nunca tuvo incidentes. Después de eso, volvió a decir que solo tenía intenciones de estar con su familia y nada más que eso. Una vez que dejó el penal, poco se supo de él. El asesino que en una noche de descontrol mató y descuartizó a su amante con total frialdad, se alejó para siempre del ojo público y según fuentes penitenciarias se cree que vive en Horqueta, en Concepción, que sobrevivió a un infarto y que tuvo un hijo con su actual pareja. Muy probablemente Hugo Ramírez intentó y sigue intentando el ser olvidado, ahora que finalmente está en libertad. Pero nadie puede olvidar el brutal crimen de Marta. Su muerte es una herida que permanecerá por siempre abierta para toda la sociedad paraguaya. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.